Buenas tardes, a nosotras nos correspondió exponer sobre epidemiologías en enfermedades infecciosas. Mi nombre es Yelitza Arias Valencia y el de mi compañera Violeta Castillo. ¿Qué es? La epidemiología en enfermedades infecciosas es una rama fundamental de la epidemiología que estudia la ocurrencia, distribución y determinantes de las enfermedades causadas por agentes infecciosos, como virus, bacterias, hongos, parásitos y priones en poblaciones humanas. Su objetivo principal es prevenir, controlar y erradicar las infecciones, así como comprender los factores que favorecen su transmisión. Bueno, como objetivo tenemos de que es identificar el agente causal y sus características biológicas, analizar las vías de transmisión. Estas ya sean directas, indirectas, aéreas, vectoriales, alimentarias, sexuales u otras. También determinar los factores de riesgo individuales, sociales, ambientales y comportamentales que faciliten la propagación. Evaluar las medidas de prevención y control como vacunas, tratamientos, aislamiento y educación sanitaria. Y finalmente, detectar brotes epidémicos para diseñar estrategias de respuesta rápida. Características principales. El enfoque poblacional. Su unidad de análisis es la población o comunidad, no el individuo, a diferencia del enfoque clínico. Luego, el enfoque de determinantes es identificar las causas, los modos de transmisión y los factores de riesgos que expliquen la ocurrencia y el patrón de enfermedades. Por último, orientación a la acción. Su objetivo principal es aplicar los hallazgos para la prevención y el control de las enfermedades, diseñando estrategias y políticas de salud pública. Bueno, como autores principales tenemos a John Snow del siglo XIX, que es considerado el padre de la epidemiología moderna. Su trabajo pionero en el brote del cólera en Londres en 1854, donde localizó la fuente de infección en una bomba de agua, sin conocer el microbio. Y es un ejemplo clásico del método epidemiológico descriptivo y analítico. Como segundo tenemos a Louis Pasteur, también del siglo XIX, microbiólogo, sus contribuciones a la teoría de los gérmenes de la enfermedad y el desarrollo de vacunas, como lo fue la de la rabia. Sentaron las bases para comprometer y controlar las enfermedades infecciosas a nivel poblacional. Y como último tenemos a Robert Koch, que estableció los postulados de Koch para así demostrar que un microorganismo especificado causa una enfermedad específica, un requisito fundamental para el estudio epidemiológico y de las infecciones por parte de los epidemiólogos. Evolución histórica del concepto. Origen, en la antigüedad, en el siglo XIX, la era miasmática o contagionística. Conceptos iniciales de la epidemia surgieron por Hipócrates. El trabajo de John Snow marca el inicio del método científico poblacional para infecciones como la cólera en 1854, separando la epidemiología de las meras teóricas miasmáticas. Luego está el desarrollo, que fue a finales del siglo XIX mediante el siglo XX, en la era bacteriológica. Avances de Pasteur y Koch establecen la teoría de los gérmenes, permitiendo el estudio causal y el desarrollo de vacunas y antibióticos. El foco se centra en la identificación de agentes y vías de transmisión. En la actualidad, a finales del siglo XX o el presente, era de los factores de riesgos complejos y emergentes. La epidemiología se expande a enfermedades no infecciosas y luego regresan con fuerza a las infecciosas, enfrentando retos como patógenos emergentes y reemergentes como VIH-Sida y COVID-19. La resistencia antimicrobiana y la aplicación de la genómica y la tecnología avanzada como la Big Data en la vigilancia. Bueno, en la importancia de la salud pública tenemos que controlar brotes epidémicos como, por ejemplo, el COVID-19, el dengue y la influenza. También implementar campañas de vacunación efectivas, diseñar políticas de prevención y respuesta rápida ante emergencias sanitarias. Y por último, reducir la mortalidad y proteger a poblaciones más vulnerables. Existen varias críticas principales. La primera es el foco reduccionista o caja negra.
La epidemiología convencional a veces es criticada por enfocarse en la asociación estadística entre una exposición y un resultado, factores de riesgo, sin profundizar lo suficiente en determinantes sociales, económicos y políticos que son subyacentes que realmente causan la enfermedad. Crítica de la epidemiología crítica. Luego está la dependencia de la calidad de los datos. La validez de los resultados de los estudios epidemiológicos depende en gran medida de la precisión y exhaustividad de los sistemas de vigilancia, diagnóstico y notificación, los cuales pueden ser deficientes en muchas regiones. Como último está la complejidad causal. Al tratar con enfermedades infecciosas, la interacción entre la gente, el huésped y el medio ambiental, conocida como la tríada epidemiológica, es compleja. Los modelos pueden simplificar en exceso o no capturar adecuadamente las dinámicas de patógenos emergentes o reemergentes y la resistencia antimicrobiana. Bueno, existen tipos de enfermedades según su comportamiento epidemiológico. Primero tenemos la endemia, que es enfermedad presente de forma constante en una zona, como por ejemplo la malaria en regiones tropicales. La epidemia, que es el aumento inesperado de casos en un tiempo y un lugar determinado, como por ejemplo el brote de dengue. La pandemia, que es una epidemia que se extiende a nivel mundial, como lo fue el COVID-19. El brote, que es un número limitado de casos que ocurre en un área o población específica. Y por último, un tratamiento oportuno, que es el uso racional de antibióticos y antivirales. Ejemplos del abuso en la vida diaria. La erradicación de la viruela. La viruela epidemiológica mundial y el seguimiento de casos o rastreo de contactos permitió identificar los últimos reservorios y coordinar campañas masivas de vacunación en anillo, llevando a la erradicación global de la enfermedad en 1980. Identificación de la causa del VIH-Sida. Inicialmente, la epidemiología, al notar un patrón inusual de neumonía por pneumocitis y sarcoma de Kaposi en hombres jóvenes, fue crucial para definir los síndromes, caracterizar las vías de transmisión que fueron sexual, sanguínea, vertical, y los grupos de riesgo antes de que se identificara el virus. Manejo de la pandemia de COVID-19. Los epidemiólogos usaron la modelización matemática para predecir la patogamicia, el rastreo de contactos para interrumpir cadenas de transmisión, los estudios de casos y controles para identificar factores de riesgo, comorbilidad, y los ensayos clínicos para evaluar la efectividad de vacunas y tratamientos. Por último, tenemos las referencias, que escogimos tres, y en este caso la primera habla y ofrece una visión general aplicada de la epidemiología en enfermedades infecciosas. Comienza señalando que un objetivo tradicional es prevenir las enfermedades interrumpiendo la cadena de transmisión. Se destacan los cambios recientes en el panorama, fue la aparición de nuevos patógenos, modificación en el comportamiento de agentes ya conocidos, el envejecimiento poblacional y el crecimiento de condiciones médicas subyacentes que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Como segundo artículo, pues en este analiza cómo los modelos matemáticos y computacionales pues ayudan a comprender y controlar la propagación de enfermedades infecciosas en un mundo globalizado. Los autores destacan que la transmisión de infecciones ocurre en múltiples niveles, desde individuos hasta poblaciones globales. Y esta influencia por factores como la movilidad humana, los cambios demográficos, la urbanización y la resistencia antimicrobiana. Como por último artículo, este ofrece una visión integral de cómo la epidemiología de las enfermedades infecciosas combina conceptos biológicos, poblacionales y matemáticos para comprender y controlar la propagación de agentes infecciosos. Además, sienta las bases teóricas para el desarrollo de modelos de predicción y políticas de salud pública orientadas a la prevención y el control de epidemias. Gracias.